trata de hacer de esto, de este título tan seductor que es Viajes, Comunicación y Aventura, hacer un oficio de eso, vivir de eso, cobrar de eso y ser profesionales de eso, ¿vale? Evidentemente, estamos en una coyuntura que todos sabemos, me han dicho que hay crisis y por lo visto, pues bueno, la financiación es escasa, el género documental es particularmente castigado en las parrillas, apenas hay profesionales con mucha continuidad, no está bien tratado al profesional, no hay una industria, no hay un mercado, y con frecuencia cuando uno consigue pasar esas barreras le espera detrás una jauría sedienta para devorar sueños ajenos. Es así, no es una exageración, es una hipérbole de la situación, pasa. Pero ahora, a partir de aquí, voy a contar las buenas noticias. Las noticias es que necesitáis para plasmar vuestros sueños un folio en blanco. Esto. Yo llevo un día, en un verano, saqué un folio como este y plasmé lo que yo quería que fuese mi futuro proyecto de la vuelta al mundo. Y era una vuelta al mundo con un doble objetivo: vivir una experiencia, evidentemente con la pasión que requiere y la vocación, se hablaba ahora de la vocación que requiere todo periodista, un periodista de viajes más todavía, y había que plasmar esa experiencia y darle un enfoque profesional y hacer una serie documental. Y el éxito o el fracaso, que son términos demasiado viscerales, no creo que hay que utilizarlos, pero sí que de alguna manera que esto salga bien depende de mantener el espíritu que uno plasma en el primer folio, el primer día que tiene una idea. Entonces mi idea consistió en hacer una ruta terrestre, muy larga, es decir, de un extremo a otro de todos los continentes, esto de Oceanía, hacerlo en coche y acercarme a las tribus indígenas. ¿Por qué las tribus indígenas? Porque a mí me parece que es una especie de vuelta a los clásicos. Es donde uno se reencuentra quizá con el género humano, ¿no? Por lo cual me parece muy ambicioso y a la vez pues algo sumamente gratificante, ¿no? Y donde hay una inmensidad de historias tremendas en el camino es con el contacto con la gente. Con el contacto con la gente que ha mantenido esa tradición, los indígenas por definición lo son, por su comunión con el entorno, pues me parecía que era especialmente interesante centralizarlo y cederles ese protagonismo. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo me puse a desarrollar lo que era un proyecto ya profesional, con un plan de producción, con una estructura narrativa, 120 páginas de información, una documentación muy exhaustiva, un planning que incluía cada uno de los 706 días de viaje con sus kilómetros intermedios, a quién iba a entrevistar, cómo iban a ser los capítulos, bla, 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 nada. Es decir, está muy bien el rigor, creo que es el rigor tiende a ser competitivo, la gente que por lo que no suele ser un valor en auge, el rigor, y creo que está bien porque te hace pensar, pero lo cierto es que en un viaje el plan de producción ha de ser precisamente lo más flexible del mundo. Pero por entonces tenía el proyecto y yo lo tenía que dirigir hacia la financiación. ¿Y quién financia este tipo de cosas? ¿Cómo se puede conseguir un sueño, una cosa tan pasional, que alguien lo materialice económicamente? Bueno, evidentemente uno piensa en tres posibles vías: las televisiones, las productoras y los patrocinios, ¿no? Las marcas. Las televisiones difícilmente una preventa. Es complicado porque hay miedo, porque hay una parálisis si no te conocen, y muy complicado, el riesgo es máximo. Y por otra parte, bueno, pues hay mucha competitividad y hay productoras que acaparan gran parte de los ingresos. Las productoras en parte les puede interesar, pero también implica un gran riesgo, y los patrocinios, bueno, parece que es la vía más directa, pero el patrocinio tiene una rentabilidad en lo que es una televisión y por lo tanto y en medio de una productora que sea quien ejecute el producto.
Pues había que idear un proyecto primero que sedujera a cualquiera de estas tres vías, ¿no? Yo me encontré durante mucho tiempo gente que me decía por qué eso no podía salir, y yo atendía razones. Es muy largo, nadie va a patrocinar o nadie va a arriesgar en un proyecto tan largo. Por entonces, cuando nosotros iniciamos, no había tanto auge de los viajes, y lo que había era una cosa muy diferente, hacer una cosa así clásica. El documental, como decía, era un género especialmente atractivo para las audiencias. No habíamos hecho, yo sí había dirigido otra serie previamente,